Reciban un cordial saludo. Bien, en esta ponencia me propongo compartir con ustedes varios de los desarrollos que hemos trabajado alrededor de la noción de capital lúdico y su conexión con básicamente dos campos de estudio, el de la creatividad organizacional y algunos referentes de complejidad, en particular desde el pensamiento complejo. Bien, básicamente me propongo mostrarles un poco de los antecedentes también que se dieron en esta investigación, precisar un poco los propósitos de la misma, una metodología desde la complejidad para abordar estos dos fenómenos, unos resultados preliminares y también marcar unas líneas futuras sobre las que se pretende seguir trabajando. Y como antecedente, destacar tres elementos. El primero, los trabajos del doctor Alejandro Saldaña de la Universidad Veracruzana, con quien tuve la oportunidad de compartir en el escenario de mi estancia doctoral en la Universidad Veracruzana. También los trabajos de mi colega desde el campo de estudios de la complejidad, Luis Carlos Torres Soler, y todos los trabajos que he venido desarrollando alrededor de la creatividad organizacional en los últimos años. En este contexto, pues, nos hemos propuesto mostrar esas relaciones potenciales entre la creatividad organizacional y el capital lúdico a la luz de algunos recursos de complejidad. Ahora, habría que comenzar por precisar al menos dos conceptos fundamentales. El primero, la noción de capital lúdico, que básicamente se concibe como una capacidad intrínseca que tienen las organizaciones para crear a partir de escenarios de juego, a partir de escenarios lúdicos, crear realidades alternativas a las tradicionales. Y por otro lado, la noción de creatividad organizacional, en particular en uno de sus enfoques, el enfoque interaccionista, donde básicamente se le reconoce como la posibilidad de crear ideas nuevas y útiles para la empresa, para la organización, a partir de una interacción que se da entre personas que trabajan juntas en un sistema social complejo. Quiere decir que es un sistema que no es altamente predecible, sino que en él se presenta unos altos grados de incertidumbre. Ahora, para dar cuenta de la complejidad de estos fenómenos y su intersección, hemos tomado como alternativa el método in vivo. El método in vivo es una propuesta de Edgar Morin en sus estudios sobre complejidad. Y dentro de este método vamos a destacar al menos tres principios a tener en cuenta. El primero tiene que ver con la importancia de reconocer tanto aspectos generales como particulares de un fenómeno, en este caso el fenómeno de la creatividad organizacional y la dimensión de sus dimensiones lúdicas. Por otra parte, el principio dialógico, donde se reconoce la coexistencia de aspectos aparentemente antagónicos, como podría ser el orden y el desorden, y en el caso de las empresas, podríamos tomar las organizaciones en su dimensión formal y también en su dimensión no formal. Asimismo, el principio hologramático con esa relación entre las partes y el todo, donde el todo contiene la totalidad de las partes y las partes a su vez, como en la metáfora del ADN, contiene la totalidad de los elementos de un organismo determinado. Y a su vez dejar abierta la posibilidad a la identificación de fenómenos emergentes que en un momento no estuvieron previstos. ¿En sintonía con qué? Pues en sintonía con las dimensiones propias de la creatividad organizacional, que a su vez, como veremos, vamos a relacionar con la dimensión del capital lúdico. ¿Cuáles son esas dimensiones de la creatividad organizacional? Básicamente, la literatura nos indica que debemos prestar atención a la dimensión de la persona, a la dimensión de la organización como tal, que es donde se da esa interacción entre personas, y la dimensión social, que es donde en últimas se valida o no la pertinencia de esos aspectos nuevos y útiles para la organización. Bien, a continuación entonces les voy a mostrar los avances que hemos venido realizando para fomentar esta intersección entre el campo de estudios de la creatividad organizacional y estos recursos lúdicos de los que venimos hablando. Ahora, para tener
una mayor comprensión de esta noción de capital lúdico, podemos comenzar con identificar los distintos tipos de juego que nos proponen algunos autores y tratar de alinearlos con manifestaciones tradicionales que se dan en la organización también. Los juegos de competencia, por ejemplo, un partido de fútbol, que si bien pueden darse en los escenarios también empresariales, podemos destacar algunos de elementos típicos que se pueden presentar, como las bonificaciones, las recompensas, los rankings, puntos salariales, como elementos que podrían alinearse con este principio de competencia en el escenario lúdico. Los juegos de azar, como las rifas de fin de año, las apuestas, los concursos que se dan para mirar quién hace de mejor manera determinada situación. Están los simulacros, un enfoque tradicional del Lego Serious Play para simular situaciones reales a partir de situaciones de juego, pero también nos pueden servir los juegos de roles para afrontar determinadas situaciones particulares que se dan en escenarios empresariales, incluso las imitaciones o representaciones que se pueden dar en un determinado momento. Los juegos tipo vértigo, el famoso columpio, acá en Colombia le decimos el sub y baja o el machín machón, es un juego de balanceo. Y si lo llevamos a escenarios empresariales, también podemos, acá en Colombia, por ejemplo, las fiestas de fin de año, donde hay espacios para el baile, incluso algunas empresas dan luz verde para algún tipo de consumo moderado del alcohol o de entrenamientos también por fuera que implican este tipo de noción de vértigo. Los famosos desafíos que muchos programas de televisión eh, se pueden visualizar y que muchas empresas retoman esta lógica también para activar, para potencialmente activar capacidades organizacionales de creación. Los juegos que de una u otra forma se alinean con el sentido del humor, el tema de recreación de historias que nos causan mucha diversión, los chistes, las bromas, que si bien se dan de manera espontánea, podrían ser también aprovechadas para potencializar ese capital lúdico de las organizaciones. Y aquí incorporamos una nueva noción, esto es terminología, alguna latín, otra china, por ejemplo la de Yuan, donde también se reconocen los juegos de contemplación, de visualizar qué es lo que está ocurriendo, analizar lo que está pasando y en escenarios empresariales podríamos hablar de incluso de temas de redes sociales, mirar qué está ocurriendo, el escuchar determinada melodía, la lectura libre o simplemente caminar alrededor de nuestra organización para analizar un determinado fenómeno. Un tipo de juego que no necesariamente implica una competencia. Entonces habría que entrar a revisar cómo es ese contexto organizacional alrededor de estas distintas manifestaciones lúdicas, cuáles son las que más se presentan y en consecuencia también cuáles son las acciones que podemos entrar a potencializar. Bien, a partir de estas dimensiones propias del capital lúdico, la idea es generar una intersección con las dimensiones propias de la creatividad organizacional para así mismo generar un primer inventario de estas características que se dan en estos contextos. Por ejemplo, vamos entonces a avanzar a partir de esta matriz en la generación de una descripción de cómo se da en lo personal cada una de las dimensiones lúdicas, cómo se dan los juegos de competencia, cómo son las preferencias o las actuaciones en relación con la dimensión lúdica del azar, qué pasa con las simulaciones a nivel personal, cómo se dan las diferentes manifestaciones de tipo humorístico dentro de la empresa y asimismo qué acciones contemplativas se generan a nivel personal, pero también en un contexto organizacional que, como lo veremos más adelante, no solamente es importante considerar los aspectos formales, sino también los aspectos no formales para hacer sintonía con los principios de la complejidad. Y asimismo, de qué manera se generan esas interacciones con la dimensión social en relación con cada una de las aristas del capital lúdico.
generamos algún tipo de interacción social tipo competencia, por ejemplo los concursos, generamos algún tipo de interacción social utilizando el sentido del humor, por ejemplo aquellos comerciales divertidos que podemos ver en algún momento dado. Se trata de un autorreconocimiento, de qué manera se dan esas interacciones sociales a la luz del capital lúdico como una posibilidad de incrementar esas interacciones efectivas que terminen por reflejarse con una aceptación de nuestra propuesta de valor en un contexto social y o de mercado. Entonces, el primer paso es hacer ese primer reconocimiento y luego empezar a estimar cuáles son más o menos efectivas. Bien, a partir de estos elementos y retomando nuestra propuesta metodológica, vamos entonces a avanzar hacia la construcción de un inventario del capital lúdico en las organizaciones que nos permita potencializar, digamos que esa es la proyección, la creatividad organizacional dentro de las empresas. Para esto entonces hemos diseñado esta matriz que nos permitirá servir de base para hacer ese primer inventario. Básicamente buscamos una intersección de los diferentes tipos de juego con las diferentes dimensiones de la creatividad organizacional a la luz de una perspectiva compleja. Veamos. Por ejemplo, a nivel de la persona, vamos a considerar personas de distintos niveles jerárquicos dentro de la organización, niveles directivos, niveles medios y aquellos que se encuentran dentro de la base de la pirámide. Se trata de un elemento, de un instrumento para generar un inventario de cómo se está dando el fenómeno de la lúdica dentro de la organización. Se presenta en la alta dirección, qué tipos de manifestaciones lúdicas se presentan en la alta dirección, asimismo en esos cargos medios, cómo se están manifestando esas expresiones lúdicas y en los niveles jerárquicos más bajos. Asimismo, y esto responde al principio hologramático de dar cuenta de los aspectos generales representados en los cargos directivos, pero también en los aspectos particulares dependiendo pues, de la división organizacional de la que estamos hablando, y también agregamos aquí la noción de una interfase que especialmente en las grandes empresas hacen de bisagra entre la alta dirección y aquellos cargos que se encuentran más a nivel operativo, el cumplimiento del objeto social de las empresas. A su vez, a nivel organizacional queremos detectar de qué forma a nivel formal se establecen espacios para fomentar estas manifestaciones lúdicas, espacios formales para la competencia, para temas de juegos relacionados con el azar y así cada uno de estas caracterizaciones. Pero también es importante detectar qué pasa en la parte no formal, donde no está establecido cómo se presentan, y a su vez a nivel de sociedad, de qué manera impactan nuestras relaciones en distintos nichos de mercados altos, medios o bajos, también dependiendo del énfasis que haga cada organización. Básicamente esa es la propuesta, esto responde al principio dialógico, la coexistencia de dos elementos antagónicos inseparables, pero que es un elemento fundamental dentro de la modelización de la organización como un sistema complejo. En esto vamos, la idea es que esto nos sirva de insumo para hacer consultorías para incrementar ese capital lúdico. Y en un escenario ideal, ese capital lúdico y su intersección con la creatividad organizacional, pues esperamos que nos ayude a incrementar las posibilidades de innovación dentro de la empresa y a su vez que esto pueda conectar con otros elementos de interés para la empresa, como es el mejoramiento de las condiciones de vida, con temas de bienestar en el trabajo y asimismo incrementar esas posibilidades de agregar valor a cada una de las empresas en nuestro contexto social. Básicamente eso es lo que le queríamos compartir. Muchas gracias por su atención, quedamos atentos a sus inquietudes y les compartimos algunas de las referencias bibliográficas.